Finalmente, la tarjeta de la MUD pudo postular a un candidato para las elecciones presidenciales previstas para el mes de julio, es decir, Edmundo González. ¿Cuál sería la estrategia? ¿Cuáles son los retos y desafíos para la oposición venezolana con este cronograma electoral? Y también, ¿qué implica la postulación de Manuel Rosales? De esto y más estaremos conversando el día de hoy con el consultor político Luis Peche, quien es director de Sala 58. Luis, un placer saludarte, bienvenido. Hola, hola, buenos días para ti y para tu audiencia. Si quisiera que nos presentaras tu análisis, tu balance de esta dinámica preelectoral que ha sido bien cambiante. Todos los días noticias nuevas en relación con lo que significa estas postulaciones. ¿Qué piensas sobre cómo se han venido dando los hechos? Sí, bueno, principalmente esto ha sido una política que ha venido cambiando más que día a día, casi que hora a hora, ¿no? Hace par de días, cuando cerraba el lapso de las postulaciones, eran muchísimas las informaciones que salían y de forma cruzada, y bueno, que terminaron en un escenario que es bastante negativo para la plataforma unitaria, sobre todo en términos de la construcción de unidad, ¿no? Creo que evidentemente ese era el objetivo del chavismo desde un primer lugar, todo lo arbitrario del proceso de postulaciones políticas en el cual, bueno, aún el país no tiene una respuesta sobre por qué Corina Lloris, una catedrática de 80 años de edad que no ha ejercido prácticamente ningún cargo público, está inhabilitada bueno, no se le permitió inscribirse como candidata. Y bueno, bajo ese contexto, pues lo último que pudo hacer la Mesa de la Unidad, según informaciones entendidas ayer, fue postular como guardanombre, tapa, como se le conoce, digamos, en el mundo político, a Edmundo González, que bueno, fue una figura miembro de la construcción de la Mesa de la Unidad, mientras se resuelve qué se va a hacer. Y bueno, está el caso ya bien conocido de Manuel Rosales en la tarjeta UNT, que todavía debe bastantes respuestas al país con relación a, bueno, de qué forma termina siendo él candidato, por qué se le habilitó la tarjeta y por qué, en caso de haberse habilitado, por qué UNT no inscribió a la profesora Lloris o alguna otra persona de consenso y sí pudo inscribir a Manuel Rosales. Es un panorama complejo porque digamos, aumenta la desconfianza en el mundo opositor con relación a, bueno, esta guerra de culpas sobre quién tiene la razón y quién no. Y bueno, ojalá se pueda conseguir una estrategia unitaria aún en estos tiempos tan difíciles, porque de lo contrario, la verdad es que es un escenario bastante ideal para Maduro, en el cual la oposición pudiese estar pasando los próximos días y semanas en una guerra de culpas, en lugar de voltear a ver, bueno, a la arbitrariedad del chavismo, que básicamente lo que busca es dividirnos, ¿no? Sí, sectores de la oposición han calificado la postulación de Manuel Rosales como una traición. Tú que recoges ese sentir de los jóvenes, que tienes una propuesta diferente y tienes este contacto con el segmento juvenil de Venezuela, ¿qué piensan los jóvenes? ¿Cuáles han sido las reacciones con respecto a esto de las postulaciones? Sí, los sentimientos no son positivos. Lo que yo he podido recoger ha sido una mezcla de entre resignación, en este caso de, bueno, si toca, toca, pero no con una ilusión como la que se despertaba alrededor de María Corina, o bueno, este fenómeno de las últimas horas con Corina Lloris que generó memes, publicaciones, una escalada de publicaciones en redes sociales que la propia profesora Lloris comentaba que le había movido mucho porque, bueno, estamos hablando de una persona que yo veía en sus redes sociales el día de la postulación, contaba con menos de 10.000 seguidores. Ayer en la noche, cuando había visto, estaba ya cerca de los 80.000, 90.000 seguidores, ¿no? Una escalada en cuanto a popularidad que, bueno, significaba que había conectado la propuesta con la persona y que también habla mucho del liderazgo de María Corina Machado y del endoso de su apoyo y lo que representaba, ¿no? Hacia una figura que no es de la política tradicional, pero que bueno, que obviamente contrasta muchísimo con la figura de Manuel Rosales, que es una persona que ya tiene aproximadamente 30 años ejerciendo cargos públicos, que bueno, también se ha retratado en varios episodios de fracaso de la oposición venezolana y que bueno, obviamente para varios sectores de la población venezolana, digamos que no representa una cara fresca o una opción real de cambio. Contra eso tiene que luchar el propio Rosales y termina siendo al final la opción que apoyen algunos factores opositores, porque es una imagen que tiene bastante consolidada y bueno, obviamente factores como su edad, que evidentemente no es una limitante per se, pero sí el haberse retratado en tantos episodios de derrotas opositoras
opositora y formar parte, digamos, ya de ese establishment político opositor, pues les juega un poco en contra, ¿no? Sí, María Corina ha manifestado que además de la represión que continúa arreciando en su contra y entre los militantes de su partido, asegura que su candidata es Corina Lloris. ¿Cuál sería la estrategia en todo caso con la postulación de Edmundo González? Ese es el gran reto que tiene María Corina Machado. Hoy por hoy creo que justamente el tiempo juega en contra y también por eso el chavismo plantea la elección con los lapsos con los que lo plantea. Recordemos que hace un mes prácticamente no teníamos ni siquiera fecha de la elección y de repente, bueno, fue una sucesión de hechos uno tras otro en el cual se dificulta la coordinación opositora porque estamos jugando contra los lapsos. Y además, pues obviamente se establecen estas dificultades para postular la candidatura, para establecer un nombre en consenso. Si se establece un nombre en consenso, entonces no te habilito la página para lanzarlo. Más allá de eso, María Corina en este contexto tiene que pensar, bueno, cómo le planteo al país una solución vinculada al 28 de julio. Creo que es algo clave. Si hay algo que alimentaba la expectativa de cambio de los venezolanos, era que María Corina parecía ser la abanderada opositora de cara al proceso electoral venidero. Ya que no lo es en este momento, en la forma fáctica, en los hechos, no es candidata, ella tiene que mostrarle al país cuál va a ser su hoja de acción para las próximas semanas, días, meses, ¿no? Y en la medida en la que no lo haga, pues obviamente corre riesgo ese capital político ganado, porque las personas comienzan a preguntarse, bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Cómo apoyamos? ¿Qué viene para el 28 de julio? Y si la opción es sencillamente quedarse en la denuncia, pues corremos un riesgo, o se corre un riesgo para el país sencillamente de que la gente baje su expectativa de cambio y comience a voltear a ver hacia otros lados, que bueno, genera muchísima menos ilusión, por decirle de alguna forma. Sí, se ha criticado mucho la posición, digamos, no tan definitiva de la comunidad internacional sobre los hechos que han venido pasando en Venezuela, que han sido señalados por miembros de la oposición. ¿Cuál es la percepción de la gente sobre el proceso? Por un lado, Nicolás Maduro decía ayer que Vente Venezuela era un movimiento terrorista y por el otro, María Corina insiste en que se mantiene la ruta electoral. Es muy grave porque la verdad es que lo que ha pasado en la última semana en Venezuela es meritorio de una respuesta más fuerte por parte de la comunidad internacional. Lo que hemos visto, por ejemplo, el caso de los Estados Unidos, solo se pronuncia una portavoz del Departamento de Estado rechazando los hechos, pero la verdad es que en la última semana hemos visto 4 detenciones de activistas políticos, la diputada Dignora Hernández, uno de los miembros claves del comando de María Corina Machado, Henry Alviares, 2 activistas de 20 Venezuela que también los vinculan con estos hechos de violencia contra Nicolás Maduro. Y bueno, la verdad es que la respuesta parece tenue, ¿no? Esto nada más por el lado de la represión, no entrando ni siquiera en la materia de la arbitrariedad con relación a la candidatura, ¿no? Y la comunidad internacional se ha venido jactando en los últimos meses del respeto al Acuerdo de Barbados. El chavismo ha pisoteado el Acuerdo de Barbados de forma ininterrumpida en las últimas semanas, desde el momento en el que el TCJ decidió rechazar la habilitación a María Corina Machado y, bueno, todas las acciones posteriores con relación a la candidatura, la persecución a líderes políticos, etcétera. Todo lo que se suponía que era generar un ambiente propicio para la celebración de elecciones de forma constitucional, pacífica, etcétera, se está viendo destruido por el accionar del chavismo. Y ante ello, pues la comunidad internacional debería hacer más, ¿no? Ayer sí hay que resaltar algo, que fue la respuesta de los presidentes Gustavo Petro y Luis Ignacio Lula da Silva, ¿no? Creo que el costo político a pagar por parte de Maduro es que precisamente o sea, los 2 principales aliados que tiene en estos momentos en sus 2 fronteras hayan salido públicamente a mostrar preocupación sobre lo sucedido y que la respuesta de Maduro haya sido llamarlos izquierda cobarde, te habla mucho del nivel de confrontación al que está dispuesto a llegar el chavismo, incluso con sus propios aliados, ¿no? En la acusación de Maduro se habla incluso, o en las comunicaciones de la Cancillería venezolana, se habla incluso prácticamente de llamar los títeres de Estados Unidos a Lula y a Petro. Entonces, hay que darle la dimensión de lo que significa eso, ¿no? Así que nada, los hechos seguirán avanzando. Hay que ver, en este momento estamos a tan solo pocos días de que comience el mes de abril, que fue el mes dado por los Estados Unidos como plazo para que hubiesen avances en materia de condiciones electorales, etcétera, condiciones que parecen no haber estado.
Así que bueno, hay que ver cuál va a ser la respuesta definitiva de la comunidad internacional en un tiempo en el que hay muchas cosas pasando en el mundo y en el que lamentablemente Venezuela pareciera no ser prioridad en la agenda de política exterior americana. Claro, de puertas adentro en Venezuela siempre los jóvenes han tenido como un papel protagónico en los momentos claves de la historia de Venezuela. En este caso, ¿cómo has visto ese proceso de inscripción de nuevos votantes ante el registro electoral, la intención de votos, y ves a los jóvenes que realmente están comprometidos con este proceso? Ha sido también obstaculizado por el CNE. Yo recuerdo que para el momento en el que yo me inscribí en el registro electoral, habían puntos en prácticamente todos los rincones de la ciudad para permitirle a los jóvenes y a cualquier persona que quisiera actualizar sus datos con relación bueno, su lugar de voto, poder hacerlo. En este momento, la verdad es que hay prácticamente uno o dos puntos en cada estado, como mucho. Se anunciaron operativos itinerantes del CNE para, digamos, aumentar un poco esa capacidad de registro, pero la verdad es que los jóvenes también tienen que luchar contra la escasez de puntos de inscripción, la falta de información y ahora también la falta quizás de ganas o la disminución de la ilusión con relación al hecho de la elección. Sin embargo, creo que es fundamental que eso se siga promoviendo. Hay organizaciones e iniciativas que se han venido montando para llevar incluso a la gente a los sitios a inscribirse y creo que eso es fundamental. Si al final la decisión de votar o no está en las manos de cada quien, que sea por un tema de decisión y no porque no se pudo inscribir la persona, ¿no? Sí, lo que he escuchado en los últimos días a tono de crítica es que por qué siempre la oposición termina con intereses personales, ¿no? Termina como un poco desunida y siguiéndole de pronto el juego a lo que se está planteando en este momento. Veíamos comentarios como lo que hacía Enrique Capriles diciendo que por qué María Corina o Manuel Rosales, que querían un cambio en el país, por qué no podían coincidir y remar juntos. ¿Cómo ve el pueblo venezolano esta narrativa? Sí, hay una, te lo comentaba hace un rato, hay una especie de resignación y no te completé la pregunta, la respuesta en ese momento. Digamos que hay un cansancio muy grande porque siempre o hay esta especie de ciclo, lo leí también en Twitter, que es como iniciar un bucle en el cual se aumenta la expectativa de cambio. Se comienza a movilizar y articular una estrategia alrededor de una persona, una opción, un liderazgo o un grupo de personas y bueno, posteriormente, pues acciones posteriores terminan dinamitando todo, ¿no? Ahí creo que no se puede olvidar y no podemos dejar pasar por alto que el chavismo juega precisamente para fomentar esa división. Todas las acciones tomadas y llevadas a cabo en las últimas horas por Maduro y las personas que forman parte de su entorno tienen ese objetivo y por eso no se admitió una candidatura que era de consenso como la de Corina Lloris, por eso nunca hubo una puerta abierta para aceptar los resultados de la primaria que María Corina Machado pudiese postularse y por eso cada uno de los nombres que iban soltándose en las últimas horas del proceso, antes de que se diera esta inscripción unilateral de Manuel Rosales, fueron rechazadas porque también al chavismo le conviene este escenario. Para la gente obviamente es un tema de cansancio. Cansancio porque, bueno, también, y como te he venido diciendo, se disminuye esa expectativa de decir, bueno, mira, ya en julio quizás los logramos sacar, ¿no? Está esa duda, pero también está esa expectativa de voltear a ver hacia la política. En este momento, pues obviamente ya es un tema como que, bueno, otra vez nos volvieron a traicionar, otra vez nos volvieron a dejar mal, y ante eso tiene que luchar todos, no solamente María Corina Machado o Manuel Rosales, al final toda la causa democrática, sea cual sea la estrategia que termine siendo aplicada, debe luchar contra esa apatía y ese sentimiento de cansancio que justificadamente se ha venido consolidando en buena parte de la población venezolana. Mientras que todo esto se define, ¿cuál es la posición de los jóvenes venezolanos según lo que tú has podido percibir? ¿Tienen interés en este proceso? ¿Tienen información? ¿Saben lo que está pasando? Mira, yo siento de parte de muchos jóvenes y bueno, la verdad es que también es justificable verlo así, que esto es la última bala, por decirlo de alguna forma, la última opción que se tiene para poder cambiar y poder disfrutar de este país de otra forma. Hablaba tanto con amigos, personas cercanas y gente que leía en redes sociales que me decían, yo no aguanto 6 años más de esto.
la verdad es que hay que verle la cara a esto, ¿no? Sobre todo cuando estamos hablando de un sistema de gobierno que tiene un cuarto de siglo en el poder. 25 años es muchísimo. Por mi parte, yo tengo 29 años, voy a cumplir 30 este año, y bueno, es prácticamente lo único que he podido vivir, ¿no? Así que creo que al final es justificado ese sentimiento de decidir y de interesarse a la vez. Creo que hay que verle también el lado positivo, de interesarse por el proceso y querer apoyar en él. También significa que, pues bueno, nada, obviamente hay un interés al respecto, ¿no? Sin embargo, me preocupa también y es inevitable pensarlo, bueno, en un escenario negativo de cara al 28 de julio. ¿Qué pasa si ese escenario más negativo se termina de consolidar y Maduro es reelecto, a pesar de que sea probablemente el presidente más impopular de la región y uno de los más impopulares de nuestra historia, por no decir el más impopular, ¿no? Si nuevamente es pisoteada la voluntad de cambio de los venezolanos, pues obviamente esos jóvenes van a comenzar a pensar en migrar, desconectarse de los temas políticos, avanzar su vida sin pensar mucho en lo que pasa en los temas públicos. Y bueno, obviamente ese sería un escenario muy negativo para quienes creemos y trabajamos por el cambio y el retorno de la democracia al país. Así es, Luis, me gustaría conocer tu opinión con este cronograma electoral que han definido como compactado. ¿Qué sigue? Tú como consultor político, ¿cuáles deberían ser las estrategias a seguir que tiene a la mano la plataforma unitaria? Mira, lo que sigue es dialogar y conversar y negociar hasta el cansancio, ¿no? En este momento obviamente están lesionadísimos los puentes de confianza entre los actores opositores por la manera en la que se llevó a cabo la inscripción de Manuel Rosales y la forma en la cual queda excluida esa candidatura de consenso, pero sí avanza esta de Rosales, ¿no? Sin embargo, creo que bueno, creo que queda justamente de ese sector de la oposición el tender puentes hacia el resto de la oposición, decir, mira, nos ponemos a la orden, nos equivocamos, ¿cómo hacemos para reconstruir esto? Porque si hay algo que garantiza la derrota es la desunión de los factores opositores, sea Rosales el candidato, sea Edmundo González, sea Corina Lloris, sea quien sea la persona que sea designada como candidata o candidato presidencial por parte de la oposición, tiene que contar con el aval y con el respaldo de todos los factores para precisamente concentrar los esfuerzos en articularse en torno al cambio político y no a la guerra de culpas, que era lo que te comentaba al inicio de la entrevista, ¿no? Así que lo que viene hasta mediados de abril hay un lapso para establecer sustituciones de candidaturas que puedan aparecer en la boleta. Hay incertidumbre, porque eso también hay que decirlo, ha sido un proceso muy opaco por parte del CNE, en el cual hay muy poco acceso a información pública y, y todavía no se sabe si ese proceso de sustituciones es efectivamente para poder postular a cualquier otra persona o si el CNE solamente va a permitir apoyos a candidaturas ya inscritas. Hay un rumor que corre fuerte que dice que el CNE solamente permitiría candidaturas aceptadas, candidaturas que ya fueron aceptadas, y es decir, si yo estoy en la tarjeta MUD y quiero sustituir a mi candidato, solamente puedo hacerlo con las otras dos opciones que fueron inscritas, no puedo inscribir a alguien nuevo. Eso añadiría un nivel de dificultad al tema de, bueno, decidir quién va a ser la persona por todo este tema de desconfianza que te comentaba. Así que bueno, vamos a ver de aquí a las próximas 3 semanas que hay tiempo para definir esto. Van a ser días de muchísimas reuniones, espacio de conversación y bueno, la oposición tiene el reto gigante de coordinarse ante un panorama tan complicado como el que tenemos. De darse este escenario, estamos hablando de un supuesto caso, ¿crees que afectaría la intención de voto de la gente? Sí, claro, por supuesto. No es lo mismo asistir a una elección en la cual tu candidato motiva, moviliza, es enérgico, genera expectativa de que se va a poder cambiar, a acudir con un candidato que tiene, digamos, plomos en las alas, es decir, personas que van a estar recriminándole su actitud, personas que van a recriminar su estrategia, que lo van a acusar de traición, que, bueno, van a calificarlo de cualquier tipo de forma. Ese es un panorama absolutamente negativo tanto para la candidatura como para la causa, ¿no? No va a ser el mismo proceso el 28 de julio si la candidatura es la de Rosales sin el apoyo del resto de la oposición, a si es la de Rosales con el apoyo del resto de la oposición, o así es la de otra persona designada por consenso, ¿no? Son distintos grados de confianza que se van a ir generando y que van a impactar en el hecho de que muchas personas decidan voltear y decidir acudir a la elección, movilizarse, participar en las concentraciones, activar como movilizadores, como testigos de mesa, etcétera, a este escenario en el cual, pues bueno, hay menos disposición
a apoyar y colaborar y bueno, obviamente se le hace más cuesta arriba la cosa a las fuerzas democráticas. Luis, si analizamos otros procesos electorales con estos días cruciales en Venezuela, los jóvenes, ¿cuál ha sido su participación? ¿Están conscientes de su capacidad de liderazgo o sientes que están viendo los toros desde la barrera? No, yo creo que si hablamos de la región y del mundo, los jóvenes son un estrato fundamental, un segmento fundamental para todos los políticos del mundo, ¿no? Y ante ello, obviamente, siempre los discursos apuntan a buscar nuevas formas de conectar con ellos, ¿no? Bien sea a través de estrategias de redes sociales, de buscar cuáles son los intereses en común, de buscar cuáles son, digamos, las tendencias del momento a través de las cuales puedan conectar con ese público. Y bueno, Venezuela no puede ser la excepción. Lo que pasa es que, bueno, evidentemente en Venezuela no vivimos un proceso normal de elecciones en el cual hay sencillamente candidaturas, se postulan, corren, hacen su campaña y la gente vota y se decide, ¿no? Aquí corremos con el hecho de que por hacer política tú puedes perder tu libertad, por hacer política tú puedes sencillamente verte censurado o perder, bueno, muchas de las cosas o la vida normal que llevas adelante, ¿no? Así que digamos que es una forma atípica de ejercer la política en el país y bueno, es complicado, digamos que hablar de normalidad al respecto. Sin embargo, hay una camada de jóvenes valientes que están haciendo su trabajo desde organizaciones de la sociedad civil, desde los partidos políticos, articulando y buscando inscribir a jóvenes, apoyando en los temas estratégicos de la campaña. Yo creo que eso es algo admirable. Yo no formo parte como que de ese estrato específico, me dedico a analizar, a comentar, a trabajar desde un poco más desde afuera, pero admiro muchísimo a las personas que toman ese riesgo y deciden trabajar en un contexto tan adverso como el venezolano. Luis, gracias por presentarnos el día de hoy tu análisis sobre esta situación tan cambiante desde el punto de vista de la política venezolana y por compartir con la audiencia un poco esos testimonios de los jóvenes venezolanos de cara a estos días cruciales en el país. Feliz día para ti, un placer. Muchísimas gracias a ti y bueno, gracias a la audiencia. Era Luis Peche, consultor político venezolano.